Avanzamos con enfermedades congénitas. El anterior hicimos semiología, ¿no es cierto? Sí, doctorita. Ya, entonces ya vamos a avanzar con enfermedades congénitas y agudas de laringe. Entonces, recordando que todas las áreas van a tener enfermedades congénitas, donde en primer lugar vamos a tener a la atresia laringea. Evidentemente aquí va a haber una falta de recanalización en la 10ª semana por persistencia de la lámina epitelial embriológica que cierra la faringe de la laringe primitiva entre la 3ª y 4ª semana. Existe un síndrome de obstrucción congénita de vía respiratoria, puede ser distal, la estenosis o la atresia, ¿no? Produciendo evidentemente una falta de dilatación de la vía. Entonces, esto que va a generar que los pulmones aumenten de tamaño, ¿no? Y cuando nosotros hacemos la percusión, van a ser ecogénicos porque van a estar llenos de líquido seroso en los espacios intercelulares con un gran edema. Vamos a observar radiológicamente que el diafragma está aplanado o invertido, ¿no? El producto va a tener una citis fetal o una hidropesía. Luego tenemos la laringomalacia, que evidentemente es la primera causa de malformaciones congénitas, con un 75% en los pacientitos, donde vamos a tener que existe una epiglotis que es flácida, hiperlaxa, ¿no? O con una hiperlaxitud cartilaginosa de todo lo que es la supraglotis. O sea, la supraglotis es todo lo que se encuentra por encima de las cuerdas vocales. Y dice que hay una causa desconocida, pero que existen factores que van a influir en su desarrollo. Y uno es la epiglotis sin omega, recordemos, ¿no? Del griego, alfa, beta, gamma, omega. Entonces, como observamos, la forma de la epiglotis evidentemente se parece a la letra omega. Entonces, se habla de una epiglotis sin omega con unos repliegues ariteno-epiglóticos bastante cortos, una mucosa aritenoidea bastante redundante, ¿no? También se habla que existe una inmadurez de todo lo que son los cartílagos laringios, ¿no? Y también se habla de una causa neuromuscular, donde la inmadurez en el control muscular va a generar problemas por lo que se relaciona la laringomalacia con ciertas enfermedades neurológicas. Observa que los pacientes cursan con una hipotonía generalizada, ¿no? Y eso influye en el soporte muscular de los cartílagos. También hay una relajación del esfínter esofágico inferior por reflujo. Entonces, clínicamente, el paciente va a tener un estridor inspiratorio agudo que aumenta durante el llanto, en el decúbito supino y cuando el paciente se encuentra con el cuello flexionado y también en el momento de la alimentación. Generalmente estas manifestaciones respiratorias van a aparecer en las 2 primeras semanas y se van a incrementar hasta los 6 meses de edad, disminuyendo progresivamente hasta el año de edad. Entonces, la laringomalacia grave, vamos a tener apnea, cianosis, el paciente va a presentar tiraje y retardo del crecimiento. Pues, clínicamente, nuestro diagnóstico va a ser más clínico, pero podemos hacer un diagnóstico también endoscópico, ¿no? Con un control de endoscopía a los 7 meses. El tratamiento muchas veces es expectante, ¿no? Pero se recomienda también tomar medidas antirreflujo y si no mejora, entonces procede a la cirugía. En la cirugía, ¿qué es lo que se hace? Se hace un corte con electro a nivel de el repliegue ariteno epiglótico, como vemos aquí,
Este es el área cruenta que queda. Entonces, de esa manera es que la epiglotis ya no queda en omega, como observábamos en la figura previa, que no existe esa separación, ¿no es cierto? Tenemos lo mismo, aquí más de lo mismo, y de esa manera es que se libera y ya la epiglotis pues queda separada y no todos esos problemas de dificultad respiratoria. Luego de la laringomalacia tenemos la estenosis subglótica. Entonces, la estenosis subglótica es la segunda causa más común de estridor. Normalmente hay una falla igualmente en la recanalización de la vía aérea. Hay un lumen disminuido de 4 milímetros de diámetro a menos a nivel del cartílago cricoides y se observa que el cartílago cricoides se va a presentar de forma elíptica. También se relaciona con otras lesiones congénitas, ¿no? Se asocia también al síndrome de Down, que también cursa con una laringe pequeña. En la estenosis subglótica vamos a tener diversos grados. Vamos a tener un grado 1, un grado 2, un grado 3 y un grado 4. Entonces, generalmente existe un problema de un cruz recurrente o persistente. Los síntomas se exacerban cuando hay algún proceso de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y el diagnóstico lo vamos a hacer con una radiografía de tórax, una laringoscopía directa, y el tratamiento va a estar enfocado a la reconstrucción laringotraqueal, hacer una descompresión laringotraqueal anterior, ¿no? Y va a depender, ¿no? En el grado de 1, que hay una estenosis menor al 50%, es expectante. Vamos a cuidar al pequeño de que tenga infecciones respiratorias agudas. Vamos a tomar medidas antirreflujo gastroesofágico. En el grado 2 vamos a, donde la estenosis es del 50 al 70% de la vía. Y en el grado 3, evidentemente, cuando es un mayor al 71%, vamos a realizar una cirugía. La cirugía es con láser para liberar esta membrana y permeabilizar la vía aérea. En el grado 4, donde existe una ausencia de la luz detectable, entonces se va a tener que hacer una traqueotomía de emergencia y posterior cirugía en el paciente. Luego, como problemas pueden existir, una parálisis laringia congénita, ¿no? Y eso va a generar problemas de estridor laringio en los niños y en los pequeños infantes. Pues a veces es bilateral, ¿no? Y es asociada a enfermedades del sistema nervioso central, como la enfermedad de Arnold-Chiari, la hidrocefalia, el miomeningocele y otros. Pues luego tenemos que las parálisis laringeas van a tener diversas causas, ¿no? Tenemos parálisis laringeas unilaterales, que pueden ser idiopáticas o indeterminadas. Podemos tener parálisis laringeas obstétricas, neurológicas, cardíacas, generalmente relacionados al lado a la cuerda vocal izquierda. Parálisis bilaterales que son congénitas, sin otras anomalías o asociadas, como habíamos mencionado con anomalías asociadas. Aquí tenemos un resumen de las enfermedades. Y adquiridas secundarias anomalías congénitas neurológicas, lo mismo que antes, pero un poco más tardías, ¿no? O por problemas iatrogénicos posoperatorios, ¿no? O secundarias a lesiones adquiridas en infecciones, neoplasias, problemas obstétricos, hipoxia neonatal o síndrome de Guillain-Barré y causas indeterminadas. Entonces, en la parálisis de cuerdas vocales, estas pueden ser bilaterales, como observamos acá, ¿no? Las cuerdas están en aducción, o sea, están juntas, ¿no? Y esto nos va a generar disnea, o sea, dificultad para respirar, estridor, el sonido, cianosis en el paciente y crisis de apnea, ¿no? Entonces, el estridor clásico en estas parálisis es inspiratorio, ¿no? Suena cuando están inspirando. Hay un llanto inspiratorio también. Ahí pueden existir parálisis unilaterales, que pues son generalmente iatrogénicas o asociadas a fístulas traqueoesofágicas. El estridor aquí es raro, pero
pero sí se produce un llanto débil porque las cuerdas vocales no se juntan, hay disnea y hay broncoaspiración porque pasan los líquidos hacia la vía respiratoria. El diagnóstico lo vamos a hacer por una laringoscopía, vamos a tratar de investigar la causa primaria, si es neurológica, si es cardiológica. El tratamiento va a estar enfocado a mejorar entre los 6 a 12 meses. Si se trata de una parálisis bilateral, puede requerir de una traqueotomía, ¿no? O hacer una hitenoidectomía parcial, más un retiro posterior, o sea, se cortan los aritenoides y se retira parte de la cuerda vocal en el tercio posterior. Si es una unilateral que cursa con aspiración, se hace una inyección de la cuerda vocal paralizada para llevar a la línea media y que pueda juntarse con la otra cuerda. O la otra cirugía es hacer una tiroplastía que vamos a verlo. Entonces, luego otra malformación que vamos a tener es la traqueomalacia. Entonces, ahí que el cartílago evidentemente es insuficiente de mantener la vía aérea abierta durante el ciclo respiratorio, causa sibilancias en la infancia y puede ser de origen primario o secundario. Luego tenemos las membranas laringeas, que tienen una falla en la recanalización de la vía aérea glótica durante la embriogénesis en la 10ª semana. Hay una red membranosa a nivel de los pliegues vocales que obstruye parcialmente la vía respiratoria. Entonces, en los casos graves puede haber una atresia completa, o en los casos leves vamos a tener una membrana glótica generalmente anterior. Clínicamente, estas membranas laringeas van a dar síntomas de acuerdo al tamaño de las mismas, van a generar un llanto anormal, dificultad respiratoria, y el tratamiento va a ser evidentemente realizar coadyuvantemente una traqueostomía, dependiendo del compromiso de la vía aérea, ¿no? Y generalmente se realiza una cirugía endoscópica, ¿no? Entonces aquí tenemos la membrana laringea. Lo que vamos a hacer es extender nuestra incisión hacia uno de los lados, cortamos la mucosa y este flap, ¿no? O esta hojita, la desprendemos y rotamos este colgajo por debajo. Entonces aquí vamos a tener una mucosa íntegra, ¿no? Y al doblarse esto, entonces, y al unirse con la otra cuerda mientras el paciente fona, no se va a producir una sinequia, ¿no? O si no, también se puede colocar, se puede hacer una incisión o una cirugía abierta y se pone este elemento para evitar que las cuerdas vocales nuevamente se sinequien. Y esa es una colocación de una quilla. Luego tenemos la hendidura laringea posterior, que es poco frecuente, tiene una separación incompleta de la laringe del esófago. Hay un canal común entre estos dos y nos va a producir un déficit de cierre por un déficit de cierre en la membrana entre el esófago y la tráquea. El tamaño es variable. Podemos tener un primero, un segundo, un tercero, un cuarto grado, ¿no? De esta hendidura laringea posterior, que incluso puede llegar a ser intratorácica. Clínicamente va a depender de la longitud de la hendidura, entonces se va a tener una voz soplosa, se van a producir broncoaspiraciones frecuentes, el paciente va a cursar con tos, con neumonías a repetición, ¿no? Con dificultad respiratoria, va a manifestar estridor, existe distrés respiratorio con disnea, va a haber aspiración de alimentos y de saliva. Normalmente nosotros vamos a observar las cuerdas vocales, los aritenoides, ¿no? La epiglotis, y en el caso de la hendidura laringea posterior vamos a ver que existe una continuidad, ¿no? Entonces, esa endoscópicamente, ¿no? Hacia el esófago. Entonces, en la radiografía de tórax nos vamos a manifestar
En la laringoscopía directa también lo vamos a observar, se puede hacer una endoscopía gástrica y vamos a poder visualizar esa persistencia de la hendidura laringia posterior. Entonces, el tratamiento va a estar enfocado a asegurar la vía aérea con un tumor endotraqueal o una traqueostomía. Generalmente se va a hacer un cierre por vía endoscópica. Se puede hacer una esofagotomía más gastrostomía, una faringotomía lateral. Se puede hacer un cierre abierto por vía transtraqueal, pero es evidentemente una cirugía de corrección quirúrgica bastante compleja con un éxito limitado. También tenemos los quistes congénitos. Dentro de ellos el laringocele, que va a contener células glandulares que se van a encontrar entre la cuerda vocal falsa y el cartílago tiroideo. Hay una dilatación del sacro apéndice del ventrículo de laringio de Morgani por un aumento de la presión intralaringe, generalmente en pacientes tosedores, trompetistas o sopladores. Entonces, a veces se obstruye su orificio y van aumentando de volumen lateralmente. Generalmente son unilaterales, más frecuentemente en varones. Cuando son muy pequeños, son asintomáticos. Y los pacientes nos van a manifestar disfonía, estridor, tos crónica o la presencia de una masa en cuello. Endoscópicamente los vamos a visualizar así, ¿no? Vamos a ver un contenido, o sea, un saco con contenido que puede ser aire, hablamos del laringocele, puede ser moco, cuando el contenido es moco es un laringomucocele, cuando el contenido es pus es un laringopiocele. Su localización generalmente puede ser interna, ¿no? Dentro de la vía respiratoria, puede ser externa o puede ser mixta. Los laringoceles internos generalmente corresponden al 35% de los casos. Abomba la banda ventricular, está por dentro de la membrana tiroidea, va a producir disfonía, el paciente va a referir sensación de cuerpo extraño. Dos, la disnea evidentemente es muy importante y la cirugía va a estar enfocada a ligar el pedículo lo más cerca al apéndice ventricular. Pues vemos cómo va obstruyendo y generando pues ese problema de dificultad respiratoria o disnea en el paciente. Cuando es un laringocele externo, que es el 15% de los casos, vamos a observar que se extiende superiormente a través de la membrana tiroidea o cartílago tiroides, llegando a la valécula, al seno piriforme y hacia el cuello. Y va a generar una tumoración cervical lateral que aumenta con la maniobra de Valsalva. Y disminuye cuando lo presionamos al vaciarlo por compresión. Aquí vemos a un paciente haciendo la maniobra de Valsalva, tapa la nariz, sopla con la boca cerrada y vemos como el laringocele protruye en la región lateral del cuello. 50% de los mismos es de naturaleza mixta, ya que combina un laringocele interno con un laringocele externo. Igualmente el diagnóstico va a ser realizar una laringoscopía, puede ser directa o indirecta, o hacer una endoscopía o una fibroscopía, y también podemos solicitar un estudio radiológico, como en este caso. Luego tenemos los quistes laringios, ¿no? Son tumores benignos ubicados en la luz laringea, generalmente en el borde libre de la cuerda vocal. Pueden tener la forma de un saco o pueden ser canaliculares. Generalmente los canaliculares
se ubican en las cuerdas vocales por una obstrucción de los conductos colectores, ¿no? Su localización generalmente es en cuerdas vocales, en epiglotis, en valéculas, en bandas, en ventrículos, a nivel de los cartílagos aritenoides, que están más abajo, en el seno piriforme, y están tapizados por epitelio pavimentoso estratificado, que es el epitelio de la mucosa de la laringe. Ahora, estos quistes pueden tener la forma de un saco, ser saxiformes, ¿no? Pues su tamaño puede ser de 1 hasta 7 centímetros, pueden ser anteriores, pueden ser laterales, pueden estar ubicados en las bandas ventriculares por encima de las cuerdas vocales, en el pliegue ariteno epiglótico, en la región también supraglótica, ¿no? Y nos van a generar disfonía en los pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a retirarlos? Mediante cirugía endoscópica. Entonces, mediante una cirugía endoscópica, vamos a acceder a la visión de los mismos con unas tijeritas muy pequeñitas. Vamos a proceder a coger con una pincita hacia la incisión, decorar la mucosa y se retira el quiste. También existen quistes de retención. En lugares donde hay glándulas mucosas, generalmente se ubican en lo que son las bandas ventriculares, en la epiglotis, en el repliegue ariteno epiglótico, que es esta zona, y el tratamiento es la cirugía o la marsupialización de estos quistes. Con cierta frecuencia también vamos a observar los hemangiomas subglóticos, ¿no? Hemos visto hemangiomas en cara, ¿no? Y se presentan como sáculos, ¿no? Y nos va a dar un estridor bifásico, ¿no? O sea, la voz va a estar en 2 tiempos. Generalmente se presentan a partir del 3er mes de edad, son de buen pronóstico, aunque la disfonía es de larga duración, y el tratamiento es el uso de láser para su remoción total. Tenemos el síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de Lejeune, donde el niño hace un llanto semejante al maullido de gato, del francés es Cri-du-Chat, y se presenta en uno de cada 20.000 a 50.000 recién nacidos. Hay una mutación del brazo corto del cromosoma 5. Puede ser hereditario, cursan con bajo peso y crecimiento lento, microcefalia, hiperterorismo, fisura palpebral, micrognatia y retardo mental. Luego tenemos la patología inflamatoria aguda, donde vamos a tener que van a existir factores condicionantes, sobre todo en los niños. Entonces, en los niños, la laringe infantil evidentemente es una laringe colapsable, la epiglotis en omega, las cuerdas vocales más cortas, el menor diámetro del lumen, hay una mayor reactividad de la subglotis, por lo que un edema va a hacer que cada milímetro de inflamación subglótica disminuya el calibre de la luz en un 50%, y eso es lo que nos va a generar síntomas de estridor. En los adultos, sin embargo, las inflamaciones lo que nos van a generar es disfonía. En cambio, en los niños nos va a generar estridor. En las laringitis agudas, vamos a ver que la mucosa se protege por un mecanismo de defensa y aireación del medio. Las bacterias necesitan un tiempo para atravesar estas mucosas. Los virus penetran a las células a las que parasitan y alteran la mucosa, entonces generando que puedan ser agredidas por bacterias, y eso nos va a generar una laringitis. Nos vamos a tener una laringitis supraglótica o epiglotitis o supraglotitis, el 85% generado por hemófilos influenza, tipo B en niños de 2 a 6 años, que cursan con fiebre, malestar general, disnea con estridor inspiratorio mayor en decúbito
supino, cialorrea intensa o dinofagia, dificultad para deglutir su saliva, por eso están con la boca entreabierta, casi chorreando como los perritos. Hay una voz velada opaca como en papa caliente. El paciente empieza a hablar de esa manera, va a presentar problemas de hipoxia, de distrés respiratorio. Vamos a ver evidentemente dolor intenso a la palpación de la laringe y del cuello, irritabilidad. Vamos a observar que hay taquicardia, por eso es que se monitoriza al paciente. Este edema epiglótico y la congestión de las glándulas del vestíbulo laringio van a cerrar la vía respiratoria y lo que nos va a dar la supraglotitis. Entonces, como observamos en una radiografía simple, vamos a ver un engrosamiento del epiglotis, ¿no? Podemos solicitar también una placa de tórax para ver cómo va esto. No podemos hacer una laringoscopía porque se puede producir un espasmo de la laringe y el paciente quedará ahí. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a hacer una traqueotomía de emergencia. El tratamiento, vean aquí cómo aumenta de volumen la epiglotis, cómo pierde sus bordes y sus límites, ¿no? Parece un hocico de tenca. ¿Escucharon esa mención a hocico de tenca? ¿Alguien sabe? ¿Lo han escuchado en otro punto de sus clases? ¿Han pasado ginecología? No, doctora, todavía. Ah, yes. Pues casi se ve como el cuello del útero, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Que el epiglotis generalmente tiene 2 a 3 milímetros de espesor. Y aquí vemos que van como 5 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento está enfocado a ceftriaxona endovenosa, corticoides endovenosos tipo hidrocortisona, administrar mucolíticos, dar oxígeno, dar analgésicos para el dolor. Incluso, por ejemplo, este pacientito está intubado. Luego tenemos las laringitis subglóticas, ¿no? Subglóticas, o sea, por debajo de de las cuerdas vocales, o CRUB, que es el más frecuente, un 80%. Generalmente se presenta en niños de 6 meses a 6 años. De naturaleza viral, por parainfluenza o influenza IV, más frecuentemente en primavera o invierno. El inicio es progresivo tras un catarro. El paciente presenta disnea, estridor inspiratorio de tono grave, tos y disfonía leve. Tiene un mejor estado general que el de la epiglotitis, no hay dificultad para pasar los alimentos, no hay dolor. El vestíbulo, o sea, lo que es la epiglotis, la supraglotis, están normales, las cuerdas vocales están ligeramente congestivas o edematosas, ¿no? Se puede observar un rodete subglótico, o sea, por debajo de la glotis hay un engrosamiento. Y el diagnóstico va a ser por una radiografía generalmente anteroposterior o cervical anteroposterior en inspiración, donde vamos a observar un afilamiento de la columna de aire en punta de lápiz. Vamos a administrar oxígeno húmedo a este pacientito. Cada 15 minutos se puede instilar o nebulizar con adrenalina, administrar corticoides, dar un antibiótico como amoxicilina más ácido clavulámico. Y luego tenemos la laringitis estridulosa o pseudocruf o espasmódica, que tiene un inicio brusco, generalmente durante el sueño. Nos da un estridor inspiratorio, sin disnea, afebril, buen estado general, y cede con las humidificaciones. Y no olvidemos de la vacuna de PT, ¿no? Que está enfocada hacia el Corynebacterium diphtheridae.
Igualmente, en la laringitis difterica o cruz verdadero vamos a tener disfonía, tos perruna, disnea con estridor, amígdalas con placas adheridas que sangran al retiro, ya lo habíamos visto en la parte de amigdalitis. El tratamiento va a ser humidificación, antibióticos como penicilina, administración de antitoxina, y la complicación puede ser la nefritis u obstrucción de la vía respiratoria y la muerte. Entonces, tenemos que diferenciar de una laringitis supraglótica de una laringitis subglótica. En la supraglótica va a haber un estridor silencioso, en la subglótica va a ser ruidoso, en la supraglótica la voz va a estar casi normal, en la subglótica va a estar ronca por el edema de las cuerdas vocales. En la supraglótica, como tenemos una masa que impide que pasen los alimentos, va a haber disfagia, ¿no? La postura generalmente en la supraglótica es el paciente casi sentado, como habíamos visto en nuestro fotito del pequeño. La tos perruna se presenta en las laringitis subglóticas, ¿no? Hay fiebre elevada en la supraglótica, hay un mal estado general muy importante y son más frecuentes las subglóticas que las supraglóticas. También tenemos una laringitis catarral, que generalmente es viral, por rinovirus, para influenza, adenovirus. Vamos a tener que el paciente va a manifestar disfonía, tos seca irritativa, a veces dolor. Vamos a ver una laringe roja edematosa. Las cuerdas vocales están bastante aumentadas de volumen, a diferencia de estas cuerdas de aquí. Las vamos a ver rojas, pueden existir secreciones. El tratamiento es el repaso vocal, evitar irritantes como el tabaco, el alcohol, humidificar, administrar expectorantes como acetilcisteína e antiinflamatorios. Luego también tenemos el absceso subglótico, que es más frecuente en adultos que en niños. Vamos a observar que a nivel de la cara lingual se presenta un aumento de volumen. El diagnóstico generalmente es por una visualización directa por endoscopía o por una tomografía. Vamos a administrar antibióticos y tenemos que ver el manejo adecuado de la vía aérea y hacer su drenaje. En la epiglotitis del adulto, lo que vamos a observar es que el paciente manifiesta dolor de garganta, babeo, hay dificultad para pasar los alimentos, hay dolor, fiebre de 40 grados, tiene una voz apagada, cursa con adenopatías cervicales, hay antecedentes de síntomas de infecciones de vía respiratoria superior y sí podríamos hacer una laringoscopía, no se va a colapsar. Hay que descartar la presencia de tumores o cuerpos extraños o biopsias. Y así como en las otras patologías, también vamos a observar la presencia de traumatismos de la laringe. Esos traumatismos pueden ser internos o pueden ser externos. En el caso de los traumatismos externos, vamos a observar que hay un descenso del mentón que llega a contactar con la horquilla external que va a proteger la laringe ante cualquier agresión. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya, gracias. Así también el músculo esternocleidomastoideo de ambos lados va a proteger la laringe desde sus posiciones laterales. Entonces, el 5 a 10% de las lesiones traumáticas serias van a comprometer a la laringe, más en el caso de traumas cerrados que de traumas abiertos. El 95% por heridas penetrantes, ¿no? Que pueden ser ocasionadas por heridas causadas por arma de fuego,
elementos punzantes, accidentes automovilísticos, algunos accidentes en el hogar, en el trabajo, haciendo deportes o por problemas iatrogénicos. Generalmente nos van a dar una mortalidad de 2 hasta el 50%. En el caso de los traumas cerrados, generalmente los vamos a tener en accidentes de tránsito. Entonces el cuerpo normalmente se va a proyectar hacia adelante y el cuello va a deflexionar hacia atrás y ahí es donde se golpea contra el volante y se produce el latigazo. Pues generalmente el cinturón y la bolsa van a proteger de este daño en el paciente. También tenemos traumatismos cerrados por un ahorcamiento completo o también puede ser un ahorcamiento incompleto. Completo cuando el cuerpo no toca el piso, como hemos escuchado en las noticias de ayer, o incompleto cuando los pies están en contacto con el piso. Eso nos va a generar una separación de la tráquea, produciendo fracturas del esqueleto cartilaginoso, luxación de aritenoides, desgarros de la cuerda vocal, fractura del cartílago tiroides y cricoides, incluso del yoides. Esos fragmentos van a desgarrar y se van a introducir, van a generar el ingreso de aire, la inspiración. Incluso puede haber un arrancamiento de la laringe, lo que nos va a generar un enfisema cervical. También vamos a tener problemas de estrangulamiento, ¿no? Donde se va a producir una luxación de los elementos del esqueleto cartilaginoso. Generalmente, cuando los pacientes o las personas pues están en momentos de ira, ¿no? O con un nivel de adrenalina muy alto. Vamos a tener también heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, ¿no? Entonces vamos a observar una hemorragia profusa, aire que sale por la herida al compás de la respiración. El paciente puede presentar enfisema. Cuando tocamos, palpamos, vamos a sentir como que camináramos sobre nieve o como que pusiéramos nuestros deditos sobre la nieve, ¿no? Aunque ahora la mayoría de los refrigeradores no tienen hielo. El paciente va a cursar con disnea, con estridor, puede tener un hematoma expansivo, ¿no? Y puede existir una isquemia distal de los tejidos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, como la tráquea está expuesta, que no lo está intubando por boca, sino lo está intubando por el orificio que se ha producido, ¿no? Por acción de este corte, ¿no? Aquí también el paciente está siendo intubado directamente, o sea, ya no intubamos por boca, sino directamente hacia el orificio o a los tomas que tenemos más a mano. En el caso de los traumatismos abiertos, lo que tenemos que hacer es inmovilizar el cuello, dar un soporte de oxígeno, observar si existe sangrado, ¿no? Tratar de no extraer objetos, canalizar una vía endovenosa. Si es necesario, vamos a tener que hacer una traqueotomía. Vamos a solicitar luego un estudio radiológico de columna cervical, ya sea una tomografía, ¿no? Y en ese momento, bueno, tendríamos que evaluar no intubar porque podíamos crear una vía falsa y eso complica la vida del paciente. Entonces, generalmente trata de evitar la restenosis entre los 7 a 15 días usando un molde
laringio. Lo más frecuente en la laringe es que como la mucosa está inflamada, hay infección, ¿no es cierto? Entonces la mucosa se crea una reacción, se engruesa y eso es lo que nos va a dar los granulomas. Y nos va a cerrar la vía respiratoria. Entonces, en un trauma laringio, siempre obtener una vía aérea, asegurar la ventilación pulmonar, controlar las hemorragias, solicitar una evaluación neurológica, ¿no? Porque si el paciente no ha estado respirando, puede tener algún componente neurológico, hacer una exposición total del enfermo, no es que solamente tiene un problemita en el cuello, solo es que se accidentó y se golpeó la cabeza, no, tienen que desvestir al paciente y revisarlo íntegramente. También tenemos traumatismos internos que están producidos por agentes que penetran por la vía natural, ¿no? Generalmente en intubaciones prolongadas. Vamos a tener problemas de estenosis laringea por los decúbitos, generalmente en la zona posterior de donde se asienta un tubo de traqueostomía, lo que va a llevar a isquemia y necrosis, a hacer una úlcera, y esa úlcera granular obviamente va a generar una cicatriz estenosante, una reacción granulomatosa, y aquí vamos a tener que igualmente pensar en una traqueotomía si es que el paciente va a ser sometido a más de 10 días de intubación. Los que piensen hacer UCI van a estar con frecuencia expuestos a este tipo de pacientitos. Aquí vemos dos granulomas de decúbito. Generalmente las lesiones por intubación van a ser granulomas a nivel de la comisura posterior, al nivel de los aritenoides. El tratamiento es hacer una cirugía con CO2, ¿no? Y en el caso de las estenosis subglototraqueales, va a requerir muchas veces retirar esos elementos y hacer una anastomosis terminal de la tráquea. En muchas lesiones por intubación, vamos a tener que colocar moldes de dilatación o un tubo especial, que es el tubo de Montgomery, que puede estar 6 meses en la vía aérea, ¿no? Se puede hacer injertos de cartílago costal o se puede generar la presencia de prótesis para reemplazar pues, estos elementos lesionados. Ahora, sobre todo con lo del COVID, la parte de la cirugía de la laringe va a avanzar bastante porque tenemos bastantes problemitas de lesiones, ¿no? Pacientes que han quedado con problemas de estenosis y han tenido que retirar 2, 3, hasta 4 anillos traqueales, ¿se imaginan? Los 4 anillos traqueales son como 2 dedos suyos, entonces a los pacientes les han recomendado que en el postoperatorio permanezcan con el cuello flexionado para evitar el que se abra, se desgarre, ¿no? Y bueno, y eso les genera también otros problemas secundarios, que bueno, ya veremos en el tiempo cómo se pueden solucionar. También tenemos las lesiones por inhalación, generalmente aspiración de gases tóxicos, de humos, vapores a altas temperaturas, gases de guerra, gases industriales, catástrofes, ¿no? Como la que tuvimos antes de la pandemia, esa explosión de gas en Lima, ¿no? En incendios, en gases antidisturbios también, ¿no? Que van a, evidentemente, a irritar la laringe y van a generar en los pacientes disnea, tos irritativa, dolor, lagrimeo, sensación de quemadura. Vamos a observar una mucosa enrojecida y edematosa. Va a tener que realizarse reposo vocal, humidificación, administrar corticoides y a veces incluso llegar a la traqueotomía. Vamos a también tener el trauma agudo, ¿no? Entonces, generalmente hay abuso vocal,
¿no? Un grito desaforado. Y eso, o pacientes, por ejemplo, con una carga emocional muy grande, oradores, militares que están acostumbrados a dar órdenes, personas que acuden a un partido de fútbol y gritan alentando a su equipo, ¿no? Algunos políticos, charlatanes, ¿no? O cuando tenemos que hablar en medios ruidosos y tenemos que hacer un sobreesfuerzo vocal, ¿no? Y eso nos va a generar después una alteración de la voz, que es la disfonía, llegando incluso a la pérdida de la intensidad de la voz, que sería la afonía. Se va a producir que el sangrado de vasos epiteliales de la mucosa de la cuerda vocal, por eso es que vemos una cuerda vocal de coloración normal y otra cuerda vocal enrojecida. Entonces, estas cuerdas van a estar enrojecidas con hematomas, ¿no? Y el tratamiento va a ser indicar al paciente reposo vocal absoluto, corticoides endovenosos y por inhalación. También tenemos los cuerpos extraños, habíamos mencionado, que evidentemente son más frecuentes en niños, ¿no? Los cuerpos extraños pueden ser orgánicos, voluminosos, elementos alimenticios, inanimados, tornillos, dados, monedas, ¿no? Se pueden enclavar espinas en diferentes puntos. Y como clínica nos van a dar, evidentemente, una disnea aguda con apnea fulminante muchas veces. Crisis de asfixia momentánea, golpes de tos con sangrado, disfonía, y la endoscopía nos va a realizar el diagnóstico. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no, ahorita todo está bastante claro. Bueno, esperemos que no nos encontremos con ningún traumatismo abierto ni cerrado. Y como dice, que no haya más problemas de estas explosiones de gas, ¿no? O de un incendio de tal magnitud que nos pueda lesionar pues la laringe, ¿no? O que no tengamos que ir a marchar y nos gasifiquen, ¿no? Porque ustedes saben que también, bueno, gracias a la pandemia ya no ha habido marchas, no ha habido secuestros de buses, esas cosas, ¿no? Como dice, no hemos protestado airadamente. Por lo menos en el Cusco, no en la magnitud en la que han protestado en Lima. Entonces, cuando tengamos un cuerpo extraño, ¿no? Generalmente se va a presentar una disnea aguda con apnea, entonces va a haber una crisis de asfixia momentánea, ¿no? Una tos hemoptoica, disfonía. Claro, con el diagnóstico endoscópico podemos visualizar aquello, pero vamos a tener que actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces vamos a tener que, si es un niño, vamos a ponerlo sobre nuestras rodillas y vamos a imprimir golpes sobre su tórax para que pueda expulsar ese cuerpo extraño y así salvarle la vida. También tenemos las parálisis de cuerdas vocales, ¿no? Puede ser parálisis a nivel central, y estamos hablando a nivel supra o pseudobulbar. Puede ser parálisis de origen extrapiramidal o cerebeloso. En las parálisis supra vamos a tener parálisis cerebrales por un accidente cerebrovascular, donde se va a producir espasticidad en el envejecimiento en los movimientos de la laringe. En los extrapiramidales vamos a tener la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington, ¿no? En los cerebelosos vamos a tener la disartria táxica de Arnold-Chiari. Entonces, recordar que también tenemos parálisis
de cuerdas vocales periféricas. Puede ser por el nervio laringio recurrente, puede ser por el nervio laringio inferior o por lesiones del tronco del décimo par. Entonces, las parálisis de cuerdas vocales las vamos a describir por la posición de la cuerda vocal, ¿no? Si la posición está en la línea media o cerca a la línea media, vamos a hablar de parálisis en aducción. Si está la cuerda vocal alejada de la línea media, ¿no? Como en este caso, vamos a hablar de una parálisis en abducción o abducción, si quieren llamarlo así. Entonces, generalmente el laringio inferior o recurrente es el que con mayor frecuencia va a tener problemas de parálisis por antecedentes de una cirugía de tiroides y paratiroides, por la presencia de tumores malignos que también hayan sido operados, o los tumores que van evidentemente aumentando en volumen y van a lesionar este nervio, por una intubación orotraqueal brusca, ¿no? A veces por salvar la vida al paciente, pues podemos generar una intubación brusca. Tal vez ustedes van a tener que verse con la necesidad de hacer una intubación. Y también por un trauma laringio. Las causas torácicas pueden ser un tumor de pulmón, de mediastino, cirugías endotorácicas, estenosis mitral, aneurismas aórticos también. Entonces, la disfonía es de voz bitonal. La disnea es cuando se produce una parálisis de cuerdas vocales bilateral, generalmente en posición paramediana o aducción, si lo podemos llamar acá, en posición mediana, paramediana o en aducción. Y en esos casos el paciente va a requerir de una traqueotomía. Ya tenemos una parálisis en aducción, apenas una luz de 2 a 3 milímetros que permite el ingreso de aire hacia la vía respiratoria. También tenemos parálisis de cuerdas vocales periféricas, con síntomas, una pérdida de frecuencias agudas y fatiga vocal, generalmente más en docentes, ¿no? Que dicen que al terminar la jornada ya no pueden hablar, se les apaga la voz, muchas veces secundarios a cirugía de tiroides. Hay un riesgo de aspiraciones porque el vestíbulo laringio ya no tiene sensibilidad. Generalmente las cuerdas están en posición normal o algo acortadas, da una voz con poca fuerza, una fatiga vocal, pérdida de frecuencias agudas, generalmente no requiere tratamiento, ¿no? Entonces, los que más padecen de esto son los pacientes sometidos a una tiroidectomía. Pero eso los incapacita porque ellos necesitan, por ejemplo, los docentes mantener por lo menos 6 horas laborales hablando, ¿no? En lesiones del tronco del décimo par tenemos tumores de base del cráneo, pares de cuerda vocal intermedia o laterales en abducción. Ahí va a haber aspiración durante la devolución, va a haber tos, aspiración e infecciones traqueobronquiales, disfonías por déficit de cierre. En lesiones altas va a haber disfagia y parálisis asociado al noveno, décimo, undécimo y duodécimo par. En lesiones inferiores a ramas faringias no van a asociarse a lesiones de otros pares craneales. Entonces, recordar que esta es la línea media y vamos a tener aquí, por ejemplo, una parálisis de cuerda vocal en abducción, ¿no? Si lo escribimos, abducción. Entonces, durante la respiración se va a abrir, ¿no? Durante la fonación, solamente una cuerda va a movilizarse, ¿no? Es en este caso la izquierda, y durante
Y poco a poco el organismo va a tratar de compensar. Entonces la cuerda vocal sana va a tratar de aproximarse hacia la cuerda vocal lesionada para permitir un mejor manejo de la voz. Un elemento importante para nuestro diagnóstico es la videoestroboscopía. Entonces, esto nos va a permitir evaluar el cierre incompleto de la glotis, la limitación de vibración de la cuerda vocal, nos va a permitir observar si existe una diferencia de altura entre las dos cuerdas vocales. Entonces, en el caso de una parex, vamos a observar entre 6 a 12 meses. Mientras tanto, lo vamos a mandar a foniatría y a terapia de deglución. Y si evidentemente nos decidimos por la cirugía, lo vamos a hacer antes de los 6 meses. Las indicaciones son aspiración con inyección de aumento. Se está usando actualmente ácido hialurónico. También se puede ver si existe una denervación por una electromiografía. No siempre más enfocada a la cirugía para profesionales de la voz. Se puede utilizar una cirugía con material temporal, como es el caso del ácido hialurónico. Se puede hacer una inyección a través de la piel, ¿no? Dirigida hacia la cuerda vocal, una inyección transoral por la cavidad oral o una inyección con bajo visión laringoscópica. Podemos utilizar materiales permanentes como el gel foam, ¿no es cierto? Podemos utilizar materiales temporales como la grasa, ¿no? O podemos utilizar el teflón, que tiene una vida de 2 a más años. La hidroxiapatita de 18 meses, el ácido hialurónico solamente nos dura 2 a 4 meses. Así que las chicas y chicos que se animen por la parte de estética con ácido hialurónico ya saben que su dinero solamente va a durar 2 a 4 meses. Y las inyecciones de aumento, vemos aquí cómo se introduce la aguja, ¿no? Entonces, se introduce la aguja, se puede introducir ácido hialurónico y eso va haciendo que la cuerda sea desplazada hacia la línea media. Entonces, en el abordaje lateral percutáneo, ¿no? Metemos la agujita a nivel del cartílago, introducimos. Por visión endoscópica vamos siguiendo aquello y vemos pues que ya estamos en el punto y procedemos a la infiltración. Entonces, las inyecciones de aumento, como hemos mencionado, hay varios materiales, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Llegan a la parte del músculo y ahí van a depositarse, lo que va a generar que se desplace la cuerda vocal hacia la línea media, que es nuestra aguja, está introduciendo la sustancia y la cuerda vocal se va desplazando, logrando el cierre de la vía. También tenemos disfonías espasmódicas. Es un trastorno fonatorio crónico de origen desconocido por contracciones involuntarias de algunos músculos laringeos que dan voz en saltos, una voz recortada y con mucho esfuerzo. Entonces, hay unos espasmos incontrolables inducidos por la ejecución de una acción específica en el procesamiento motor central o por reflejos anormales del tronco cerebral, ¿no? Se habla de un origen genético porque es de carácter familiar. Hay síntomas de múltiples desórdenes neuromusculares en una relación de 1.4 más en mujeres que en varones, ¿no? Estas disfonías espasmódicas pueden ser también en aducción o en abducción. Si es en aducción, va a ser una voz tensa, estrangulada, con una interrupción de la sonoridad, con un ataque vocal brusco, con un esfuerzo vocal.
Va a ser una voz áspera y entrecortada. Va a haber una hiperaducción, o sea, la cuerda vocal va a hacer llegar casi a la línea media y va a mantener esa contracción. Va a ser hiperfuncionante e irregular. Va a haber una gran tensión a nivel del músculo tiroaritenoideo, ¿no? Y las disfonías espasmódicas en abducción van a dar una subvocidad vocal intermitente, quiebres en la voz con ausencia de la misma, prolongación de las consonantes C, S, Z, G, T, que nos gusta, que pronuncia muy bien en Cusco, apertura paroxística inapropiada de las cuerdas vocales, dependiente del crico aritenoideo posterior, y estas disfonías espasmódicas en abducción son menos frecuentes. Ahora, las disfonías espasmódicas van a empeorar con la fatiga, el estrés, ¿no? Nos van a dar una voz normal en la tos, en la risa, en el canto, en el murmullo. El diagnóstico lo vamos a hacer siempre por la anamnesis y el examen físico. Vamos a hacer una evaluación perceptiva auditiva. Podemos hacer una endoscopía, una estroboscopía, una electromiografía para ver la calidad muscular. Y podemos hacer también un test terapéutico con Botox. ¿Alguien sabe para qué sirve el Botox? ¿Alguien lo ha usado o todavía no lo han usado? Están jovencitos para usar Botox. ¿Alguien acompaña a su mamá, a su hermana a una sesión de Botox? ¿Alguien que quiera confesar sin sentirse aludido? Ninguna amiguita, suegra de los varones, sobre todo, no les ha preguntado sobre el Botox. Porque ahora en Cusco ya tenemos más avisos de Botox, ¿no? Entonces, en el Botox, obviamente, lo que vamos a hacer es que el músculo se relaje y eso va a disminuir el espasmo, mejorando la voz de la paciente. Vamos a tratar de ver un video de un curso en el que vamos a ver una disfonía espasmódica para que puedan observar cómo se presenta y puedan diagnosticarlo también. Entonces, en las disfonías espasmódicas, aquí vemos pues la infiltración con Botox, ¿no? La infiltración generalmente se hace en 1, 2 o en 3 puntos, ¿no? También se puede hacer estos por vía transcutánea y aquí lo tenemos por vía endoscópica, ¿no? Entonces, con el endoscopio se mete una agujita y se administra el medicamento. Por ejemplo, una paciente de más o menos unos 30 años, esta mañana me dijo, doctora, me han puesto, no, le había puesto ácido hialurónico. Como tenía su puntita caída, entonces le dijeron, te vamos a subir la puntita de la nariz con ácido hialurónico y vas a quedar perfiladita. Entonces dice que, bueno, la primera vez, perfecto, quedó satisfecha, ¿no? La segunda vez, para mantener esa punta perfiladita, ya también fue. La tercera, ya pensó que era mucho para su bolsillo. Entonces, sacando cuentas, dijo que es preferible pagar mi ácido hialurónico cada 6 meses o hacerme una rinoplastia. Y obviamente iba a tener ya una duración permanente, ¿no? Así. Luego tenemos el edema de Reinke. Es una inflamatoria con fluidos en el área de la lámina propia del epitelio.
Generalmente es bilateral, más frecuente en fumadores mayores de 40 años, que coexiste con un reflujo faringolaringio, con problemas de hipotiroidismo, asociado a infecciones, a reacciones alérgicas, a sinusitis crónica con drenaje purulento. Son dolorosos por el gran edema que existe. Generalmente el tercio posterior de las cuerdas vocales, recordemos, ¿no? Que las cuerdas vocales se van a dividir en 3 tercios. Un tercio anterior, que es la comisura, un tercio medio y un tercio posterior, que está con los aritenoides. Entonces eso nos va a dar, obviamente, este edema, una disfonía crónica, voz de tono bajo, obstrucción respiratoria, porque el aire no va a poder pasar a través de estos elementos. Y se recomienda la suspensión de los irritantes, administrar corticoides. En la cirugía generalmente vamos a tener que retirar toda esta mucosa redundante, por eso se llama decorticación en 2 tiempos. Primero se va a hacer de una cuerda vocal y en otra fecha vamos a hacer el retiro de toda esta mucosa en la cuerda contralateral. Siempre en problemas de laringe tenemos que recomendar instruir al paciente, porque ustedes van a ser instructores, de que uno, que vaya al otorrino, 2, de que va a requerir pues una foniatría pre y posoperatoria, porque normalmente nosotros no tenemos postura cuando hablamos, no respiramos adecuadamente, entonces tiene que prepararse al paciente para que pueda mejorar la calidad de su voz. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? A ver, esperamos que se haya grabado. Que no se haya perdido en el accidente que tuvo mi computadora. A ver, vamos a ver. Creo que me quedé sin el archivo, no he encontrado. Ay, qué terrible. Voy a tratar de ubicar en uno de mis USBs y se los voy a poner para que puedan escuchar una disfonía. Ya, voy a compartirlo a la delegada para que puedan tenerlo en su celular. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Que fue más teórica que práctica, pero vamos a revisar aquello, no se preocupe. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Gracias, doctora. Ok, entonces nos liberaríamos por hoy día. Nos vemos el próximo jueves. Todavía no es Semana Santa, no es Corpus Christi, felizmente. Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Cuídense, muchachos, tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, buenas tardes.
4.